Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a continuar hablando acerca de todas las noticias que han surgido. A falta de pocos días ya para que dé comienzo el Gran Premio de Miami, hay ciertas cosas de las que se están hablando, desde las propias mejoras que se llevarán a Miami, novedades en el mercado de pilotos y algunas que otras noticias, que todo lo que vamos a hablar va a estar detallado en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, vamos a arrancar y primero tenemos que hablar acerca de uno de los temas que más se ha hablado recientemente, y es que además ha habido más información ahora. Uno de los temas de los que más se ha hablado recientemente es de si Lawrence Stroll podría vender el equipo Aston Martin de Fórmula 1. Y ahora os hablamos acerca de esto después de contaros la información que ha surgido, porque se informa que Lawrence Stroll estaría dispuesto a vender otra participación, una participación minoritaria según se está comentando, aunque yo creo que es bastante importante, en el equipo Aston Martin. Esto sería con el fin de aprovechar la creciente popularidad de este deporte y el buen estado de forma en el que se encuentra el equipo. Según el medio que ha estado informando todo esto, se estaría dispuesto a vender hasta el 25% de su propia participación, que aquí yo ya es donde digo que no me parece minoritaria, desde luego que no, pero con esto aún seguiría siendo el accionista mayoritario del equipo. Por eso estaría dispuesto a vender esta parte y se venderá a la firma americana de capital privado Arctos Partners, que Arctos Partners ya entraron a ser uno de los accionistas desde el año pasado. Es más, su logo lo podemos encontrar en el actual AMR24 en distintos puntos del monoplaza. Es decir, ya son unos accionistas que ganarían más fuerza, este 25% de lo que actualmente le pertenece a Lawrence Stroll. Ahora, habiéndoos contado esta información, es donde vamos a ir al debate primero de todo esto, que es sobre todo, ¿puede vender Lawrence Stroll el equipo de Fórmula 1? ¿Puede ser esta la señal que indique lo mismo? Porque ya sabemos que llevamos mucho tiempo con estas informaciones, con estos rumores que llegan surgiendo. Hay gente que afirma por todos los medios que efectivamente va a ocurrir, que mínimo a 2026 no va a llegar. 2025 lo dejan un poco en el aire. Bueno, es que no es que haya informaciones al respecto sobre esto, es que la propia web de la Fórmula 1, recordad que cuando estábamos en el parón de invierno, durante la pretemporada, os enseñaba que efectivamente así lo recogían en la propia web de la Fórmula 1, porque hablaban acerca de la locura que iba a ser el mercado de pilotos. Aún en aquel momento ni nos esperábamos que pudiera llegar a ser el cambio de Hamilton a Ferrari, pero ya se hablaba entonces de ahí, y uno de los asientos libres era, bueno, dos de los asientos libres eran los de Aston Martin, claro, y ahí se hablaba de si podría Stroll salir porque no se sabía si su padre seguiría en 2025. Ya ahí os enseñaba esa información que salía en la propia web de la Fórmula 1, y lleva mucho tiempo, desde el año pasado, hablándose de esa posibilidad de que Lawrence Stroll vaya a vender el equipo, aunque haya gente todavía que llega a negar estas informaciones. Yo desde luego que hay una cosa que está claro, y es que está perdiendo poder. Él quizá lo está haciendo aposta por vender parte del equipo, pero va perdiendo poco a poco poder, y se me hace raro, si él quiere continuar, que pierda ese poder. Hoy en día Aston Martin se llama Aston Martin, recordad, esto os lo he contado varias veces, porque Aston Martin, Lawrence Stroll también tiene acciones de Aston Martin y les convenció, es uno de los mayores accionistas de Aston Martin, la Honda, que es la marca de coches, y les convenció para entrar como equipo Aston Martin, pero el equipo se podría llamar perfectamente Lawrence Stroll GP, porque el accionista mayoritario es Lawrence Stroll. Aston Martin ha entrado con algo mayor de fuerza recientemente, porque también salió la información de que habían metido más dinero, más inversión, habían comprado más acciones, pero hasta este momento sigue siendo Lawrence Stroll ese accionista mayoritario. Ahora va a perder este poder, entonces a mí sí que es un indicio del... No que vaya a vender el equipo, no que a lo mejor en 2025 no esté, pero sí que
puede no estar dentro de no demasiado, porque si no, si tú estás seguro que te vas a quedar, lo tienes segurísimo y te es indiferente, cualquier cosa que pueda ocurrir, que ahora vamos a llegar al respecto sobre esto, entonces no vendes parte del equipo, te quedas tú como accionista mayoritario, salvo que tengas también, yo qué sé, la necesidad de vender porque no quieres invertir tanto dinero, que eso es algo que, por ejemplo, también sí que veo positivo en sí para el equipo Aston Martin, y es que cuanto más distribuido sea el accionista que hay en Aston Martin, más dinero va a llegar. Porque si es Lawrence Stroll quien tiene que aportar el 80%, digámoslo así, por ejemplo, del presupuesto, si él no quiere aportar tanto, no lo va a aportar. Ahora bien, si disminuye su poder y entra otro, pues otro puede aportar ese dinero también. Quiero decir que yo eso en ese sentido lo llego a ver incluso positivo en este punto. Así que para mí sí es una señal de no que lo vaya a vender, no que se vaya a marchar Lawrence Stroll del equipo como tal, pero sí que es un primer paso para quizá acabar marchándose, para quizá acabar dando un paso al lado, quizá no perder todas las acciones, seguir siendo accionista, pero dejar de ser ese accionista mayoritario. Algunas de las informaciones que había también en su momento decían que Lawrence Stroll es una persona que trata de hacer crecer eso y si ve rentabilidad lo puede vender. Al final Lawrence Stroll es un empresario, por así decirlo. Un empresario que tiene a su hijo también de por sí compitiendo en el propio equipo y que bueno, que quería hacer funcionar este proyecto, pero si quizá vea o no vea posible eso, lo que sí que ve es mucho dinero que le ponen sobre la mesa, decida acabar vendiendo el equipo, es algo que podría llegar a ocurrirle. Ahora bien, después de esto, claro, también surge esta información. Independientemente, este debate, quiero decir, perdonad, independientemente de que se marche o no Lawrence Stroll, si pierde poder, puede que no siga Lance Stroll, porque claro, si Lawrence Stroll deja de ser el accionista mayoritario, hoy el problema de ser la solución que él tiene al ser accionista mayoritario es que si él sigue siendo el accionista mayoritario, significa que juntando al resto no dan más acciones que tú solo. Entonces, como juntando al resto no dan más acciones que tú el resto, por mucho que ellos, digamos Aramco, Honda, Arctos Partners, el propio Aston Martin, quieran echar a Lance Stroll, si Lawrence no quiere, no se marcha, porque es el accionista mayoritario, porque es quien tiene todo el poder y no necesita quizá esa contribución. Si va perdiendo ese poder, si va dejando de ser poco a poco ese accionista mayoritario para ser un accionista más, quizá el más importante, pero no ser el accionista mayoritario, puede llegar a ser que no estemos tan lejos de perder a Lance Stroll, siempre y cuando ocurra, como digo, que el hecho de que Lawrence Stroll vaya perdiendo ese poder, que por ahora parece que no ha perdido todavía todo el poder, pero sí que está poco a poco vendiendo parte de ese poder. Así que bueno, quizá no estamos tan lejos de llegar a perder, entre comillas, a Lance Stroll. Hay mucha gente que me ponéis en comentarios que no creéis que siga el año que viene. Yo, cuando se renovó Alonso, ya dije que la única duda es, entonces, ya ha renovado Alonso, ¿por qué no anuncias ya a Lance y generas esa imagen de unión? Eso ya os lo comenté en su día hace varias semanas cuando se anunció la renovación de Alonso. Os lanzaba esa pregunta, ¿no? ¿Vosotros por qué creéis que no han hecho eso? Porque al final a Stroll, ¿qué negociación tienes que hacer? Si es que Stroll tampoco tiene otro hueco en Fórmula 1 seguramente y es que no lo tiene complicado, obviamente, conseguir esa renovación. Entonces, llegados a ese punto era mi duda realmente. Pero obviamente yo me imagino que el año que viene sí seguirá. Ahora bien, en 2026 ahí puede llegar a entrar otra vez esa duda de si acabará siguiendo o no en el equipo. Bueno, pues eso veremos finalmente qué es lo que acaba ocurriendo. Vamos a pasar al siguiente de los temas que tenemos que comentar y vamos a hablar ahora acerca de Audi. Tenemos que ir hablando hasta llegar a Carlos Sainz, por supuesto, porque como habréis podido ver en el titular y en la miniatura, tenemos algún detalle de supuestamente la oferta que le habrían mandado, pero antes de eso os queremos traer varios extractos que ha hablado Andreas Seidel. Andreas Seidel, que es el CEO del equipo Audi, anteriormente team principal en McLaren, que es una persona que quiere mucho la llegada de Carlos Sainz, ahora hablaremos al respecto sobre esto, pero hoy en día está siendo ese CEO de Audi preparándolo todo para la llegada de la marca de los 4 aros en 2026. Y ha hablado acerca de algo bastante interesante y es el hecho de en qué situación se encontrará Audi cuando llegue a Fórmula 1.
Ya en el canal hemos hablado mucho de esto, especialmente porque hay mucha gente que sí que pensáis que van a estar en una posición bastante buena, que van a ser competitivos, que van a llegar y van a arrasar. A ver, no quizás hasta este punto, pero sí que van a llegar y ser uno de los equipos contendientes a todo ya desde ese 2026. Y yo ya os he dicho que no, ya os he comentado incluso que no es únicamente mi opinión al respecto, sino que incluso seguramente sea la de Sainz, porque si no fuese así, Sainz ya habría firmado con los ojos cerrados. No se ha acabado dando el caso. Pero bueno, ahora os hablaremos un poco de por qué pienso yo también esto en este sentido, aunque ya os lo hemos comentado en alguna que otra ocasión, pero se lo han preguntado al final a Andreas Seidel y sobre todo ya más allá de si serán o no en el futuro, en ese 2026, porque hombre, asegurarlo o negarlo, desde luego que no es fácil, no sabes en qué situación te vas a encontrar y además recordemos también que llegan los nuevos motores de ese 2026, Audi entra como motorista, no va a ser equipo cliente, entonces es un punto que también habrá que tener bastante en cuenta y que puede o salirles muy bien o salirles muy mal, por lo menos en los primeros años. Pero al final todo esto todavía hay que prepararlo un poco y lo que comenta Andreas Seidel, independientemente de si van a estar ya siendo un equipo top desde el principio, lo que comenta es que en este año, en este final de temporada y especialmente el próximo año, la intención es conseguir ir generando ese impulso positivo para en ese 2026 empezar con buen pie. Ya significará empezar mejor o empezar peor, pero sí que ir consiguiendo, pues ahora mismo Sauber, que ya os hemos dicho en el canal, ya os he contado alguna vez que realmente es un equipo bastante bueno, es un equipo que en ritmo de carrera está rindiendo bastante bien. El problema que están teniendo son las paradas, como ya hemos visto claramente, nada más entran a boxes siempre, como la mejor parada creo que ha sido de 5 segundos en todo el año, entonces es algo bastante negativo y conseguir ir convirtiendo esos resultados, ese rendimiento en resultados para generar ese impacto positivo y finalmente en 2026 ser un equipo que esté en un mejor lugar. El objetivo principal es convertir el rendimiento actual en resultados. Además, queremos seguir desarrollándonos agresivamente esta temporada para construir el impulso necesario para 2025 y 2026. Queremos demostrar que podemos tener éxito con los cambios en el equipo y que vamos en la dirección correcta. Al final, independientemente de esto, yo creo que Audi desde luego va a ser un equipo exitoso en Fórmula 1. Si no lo son, es algo negativo, bastante negativo, porque además Audi es un equipo que en todas las categorías a las que ha ido ha hecho muy buenos papeles, incluso ha sido muy exitoso. Esto es lo que mucha gente argumenta. Pero una cosa es eso y otra cosa es desde el primer año. Y por eso es lo que siempre os comento, que en 2026 no van a ser un equipo ni siquiera contendientes a claramente entrar en podios, ni siquiera estar en esa pelea constante, ni siquiera lo que hoy en día está Aston Martin, por ejemplo. No va a ser Audi, nada más lleguen a Fórmula 1. Pero porque Audi tampoco ganó el Dakar en el primer año, que es quizá lo que mucha gente argumenta. Pues Audi necesitó 2 temporadas muy duras, muy sufridas y cambiar mucho el coche para el tercer año, después de mucho aprendizaje en dos temporadas anteriores y además con BOP, con Balance of Performance, es decir, igualándose todo bastante en términos de motores, por supuesto, porque ellos iban con un eléctrico, pero haciéndose ese BOP para poderles igualar al resto. No hay BOP en Fórmula 1, nadie te va a ayudar. Y desde la llegada no va a ser así, no vas a poder estar peleando por todo. Además hay un límite presupuestario también que se incluye, entonces el desarrollo no puede ser tan agresivo, no puedes cambiar el coche de una manera tan grande como lo hizo Audi de por sí en el Dakar para poder encontrar esa solución. Entonces en el 26, salvo que encuentren un vacío legal en el reglamento, es muy raro que estén peleando por esos podios. Ahora bien, yo creo que desde luego, ya os hemos dicho, 4 o 5 años serán los que necesitarán y estarán siendo un equipo muy alto. Espero de verdad que sea así, pero no desde el principio. Y ahora el objetivo, ya lo dice él, es conseguir generar ese gran impulso, conseguir ir generando mejores resultados de los que están consiguiendo ahora para la llegada en 2026. Además de todo esto, también ha hablado acerca de Adrian Newey. Sí, esta entrevista que le ha dado, por cierto, se la ha dado a Automotor Sport, y Automotor Sport, un medio alemán, por eso también Seidel, perteneciente a un equipo alemán, bueno, y Seidel, que es alemán, le da esta entrevista desde luego a Automotor Sport, pero Automotor Sport, más importante en esto que estamos diciendo ahora, fueron quienes dieron la exclusiva
de que Newey se marchaba. Luego otros medios han corroborado esa información, veremos finalmente qué es lo que acaba ocurriendo. Pero ahora, supuestamente estando en el mercado, le han preguntado a Seidel, ¿no?, de si podría a ellos interesarle el fichaje de Adrian Newey, porque claro, al final es un ingeniero que está, por así decirlo, en el mercado de ingenieros, ¿no? Es el mejor ingeniero que hay, desde luego, ahora mismo en Fórmula 1 y uno de los mejores, si no el mejor de toda la historia de la Fórmula 1 y que puedes intentar hacerte con sus servicios. Además, hay una forma de convencerlo muy rápidamente, y es decir, te vas a venir a un equipo que no está hoy en día ni siquiera en Fórmula 1 y tratar de hacerlo exitoso. Desde luego que el hecho de hacer exitoso a un Ferrari que lleva 18 años sin ganar, o hacer exitoso a Mercedes que están perdidos ahora, o hacer exitoso a Aston Martin, que también es otro equipo que no ha ganado, es atractivo, pero el hecho de quizá un equipo que no está ni siquiera en Fórmula 1 también puedes atraerle por ahí. Bueno, pues a Andrea Seidel le han preguntado, ¿no?, de si estarían interesados en hacerse con los servicios de Adrian Newey, y su respuesta es: está claro que hay uno o dos nombres en el circo de la Fórmula 1 que nos gustaría tener en el equipo. Alguien que no solo aporte conocimientos técnicos, sino que también llame la atención por su popularidad. Por otra parte, la Fórmula 1 no es un espectáculo unipersonal. Para nosotros es importante formar un equipo fuerte, con la actitud adecuada, con el objetivo de conseguir algo juntos. Por eso, a la hora de cubrir puntos clave, nos aseguraremos de que los empleados pertinentes ejemplificarán esta cultura. Además, somos muy atractivos para los mejores del lugar, y estoy seguro de que contamos con las personas adecuadas desde el principio. Así que bueno, pues da un poco ese esquinazo a Adrian Newey, quizá también sabiendo que no van a poder estar en esa pelea por hacerse con los servicios. Y ahora ya sí, llegamos al punto de detallaros más información sobre la oferta que le estaría haciendo Audi, que ya os hemos hablado en el canal, que efectivamente Audi va con todo a por Carlos Sainz. Tenemos poca información por ahora de lo que le han ofrecido. Sabemos que Audi ya ha llegado a un acuerdo con Hülkenberg, un acuerdo mayor al que se pensaba, mayor al que incluso habían dicho los medios alemanes, porque se ha hablado ahora que llega hasta 2028, es decir, son 4 años. Porque es 25, 26 y 27, 28. Se habló de 3, pero contando 25 hubiera acabado en el 27, pero no, acaba en el 28, entonces son 3 años ya estando Audi. Eso es lo que ha pasado finalmente con Nico Hülkenberg, y sabemos, como os digo, que van a por todo por Carlos Sainz. Le dieron un ultimátum a principios de mes de que tenía que decidir durante este mes. Al final, aunque estemos ahora mismo a 29, es decir, solo nos queda hoy y mañana, va a tener todavía las primeras semanas de mayo para tomar una decisión, y si no la toma, todavía puede llegar a decidirse por Audi. La cosa es que ya a partir de las segundas semanas de mayo ya Audi empezará a negociar con otros pilotos, según se ha estado informando, como os digo, desde Alemania. Vale, pues tenemos alguna información de la oferta que le habría hecho Audi a Carlos Sainz. Esto lo ha comentado el propio Helmut Marko en la televisión austriaca. ¿Y qué nos importa que lo diga Helmut Marko? Quizá alguno de vosotros os preguntáis. Bueno, pues es que Marko fue quien en la llegada a China comentó que efectivamente habían negociado con Carlos, pero que tenía una oferta bastante tentadora de Audi y no podían hacerle frente. Eso comentó Helmut Marko, que ahora os hablamos, por cierto, sobre aquellas palabras y estas que también ha dado. Pero según el asesor del equipo Red Bull, alguien quien comenta que ha estado efectivamente en negociaciones con Carlos, pero no han llegado a ningún acuerdo por ahora con Carlos Sainz, comenta que tendría sobre la mesa una oferta de 3 años. Por ese motivo es por la que Red Bull no es capaz de llegar a la oferta de Audi. A lo cual yo os añado que, según se ha estado informando también, sin darse datos exactos, la oferta de Audi monetariamente, económicamente, es mayor a la oferta de Red Bull. Entonces, en ese sentido, quizá también pueden ir los tiros, pero especialmente cuando le preguntan sobre qué es lo que no puede igualar Red Bull, habla acerca del tiempo que estaría en el equipo. Y es decir, al igual que os hemos hablado con Checo, que Checo no quiere aceptar esa oferta, pero es lo que por ahora le han ofrecido. Checo quiere 3 años de contrato en Red Bull, como ya os hemos contado. Al igual que ahora mismo Red Bull solo le ofrece 1 año, Checo ya ha dicho que eso no lo va a aceptar.
a Carlos Sainz también solo le ofrecían una temporada. Entonces sí, tiene la oferta de 3 años por Audi, claramente es por lo que dice que no pueden igualarlo, porque no le van a ofrecer esos 3 años, esa estabilidad a largo plazo, como sí que estaría ofreciéndole el equipo de la marca de los aros. Carlos Sainz está en un gran momento, creo que tiene una gran oferta de 3 años de Audi, pero tiene que tomar una decisión relativamente pronto. Nosotros, en cambio, no tomaremos una decisión pronto, no dejaremos que cosas así nos presionen, que quizá también además esto podría perjudicarle a Carlos Sainz. Claro, si hay un equipo que te está metiendo presión, pero otro de los equipos con los que has tratado de negociar, otra cosa es que lo acabes consiguiendo, en sí están ya de por sí hablando de que ellos no van a meter prisa, ellos no van a meter presión, ellos no quieren correr. Claro, desde luego que para ti no es positivo, no por otra cosa que no sea que al final te estás perdiendo opciones, es decir, quizá nunca conseguías la opción de Red Bull, pero desde luego que si tienes ya que aceptar en Audi por no quedarte sin asiento y Red Bull todavía no quiere decidir, no sabes si al final vas a conseguir o no la oferta que te podían haber hecho de Red Bull. Pero como os digo, también las palabras de Helmut Marko cojámoslas con pinzas, especialmente porque también se ha pronunciado Christian Horner. Sobre todas las palabras que ha dado Helmut Marko, las que ya dio en el pasado fin de semana en China, hablando de que había habido negociaciones con Carlos Sainz, de que efectivamente no pueden igualar la oferta, y ahora dando ciertos detalles de esos 3 años que es lo que le estaría ofreciendo el equipo Audi, Horner niega que en Red Bull conozcan la información, conozcan los detalles de esa oferta que le habría hecho Audi a Sainz. También te digo, quizá no la sabe Red Bull, la puede saber Helmut Marko. Sí, puede llegar a darse el caso, pero bueno, lo que comenta Horner es que efectivamente ellos no saben los detalles de esa información y además, en esta guerra que ya sabemos que están teniendo dentro de Red Bull, Horner Marko además, comenta que no le gusta para nada que hayan hecho este comentario, especialmente porque si ellos estuviesen negociando con otro piloto, no les gustaría que otro equipo ajeno sea quien desvele la información. En primer lugar, no tenemos conocimiento de ninguna oferta. No se nos ha revelado lo que Audi puede o no haber ofrecido a Carlos Sainz y sería inapropiado hacer comentarios al respecto. Como estoy seguro de que si hiciéramos una oferta no sería revelada a otro equipo. Carlos está en el mercado abierto para el año que viene y es una gran promesa para la que sin duda muchos equipos mostrarán un gran interés. Creo que hay varios que probablemente lo estén, hablando acerca de que hay varios equipos que estarán interesados. Por cierto, me parece interesante también que Horner no niega que efectivamente le hayan hecho alguna oferta, niega que ellos sepan la oferta de Audi, pero no niega que a Carlos Sainz le hayan hecho ninguna oferta. Bueno, pues por eso os digo que los detalles que ha dado Helmut Marko cojámoslos con pinzas porque esto es lo que dice también Horner. Ahora bien, sí que los tiros iban por ahí de que le ofrece más dinero y más tiempo. No sabemos si 3 años, no sabemos si 4, como ha sido a Hülkenberg. Yo me imagino que hablando acerca de duración de contrato, hablamos de cuando llegue Audi, ¿no? Porque si es lo que ha pasado con Hülkenberg. Con Hülkenberg ha fichado 3 años por Audi, pero realmente el contrato son 4 porque se incluye uno en Sauber. Imagino que la oferta que le harían a Carlos sería 3 años desde la llegada de Audi más uno de impasse que tienes que pasar por Sauber. Además de todo esto, nos vamos a ir a la actualidad, nos vamos a ir a lo que va a ocurrir en este fin de semana. Recordemos que viene Gran Premio de Miami y hay un equipo que trae actualizaciones. Hay un equipo que además ha motivado mucho porque su team principal ha dicho que creen que este año podrán pelear con Red Bull. Pero después de esto y de que el año pasado fuese el equipo que más mejoró, ha querido el mismo team principal rebajar las expectativas. Estamos hablando acerca del equipo McLaren, quienes todavía no conocemos realmente qué es lo que van a introducir, no sabemos detalles de esas actualizaciones, pero sabemos que llevan mejoras a este fin de semana en Miami. Mejoras que son las que iban a llevar a Imola, las han conseguido adelantar. Sí es así en su caso, porque recordemos que Mercedes también las trae, pero mi suposición es que son las atrasadas que no han introducido en las primeras carreras. En su caso, en McLaren sí son las de Imola, sí es el primer paquete grande que las adelantan a Miami. Y por este motivo, siendo unas mejoras significativas,
ha habido mucha gente también después de que Andrea Stella dijera que podrían pelear contra Red Bull este mismo año. Pues ha habido mucha gente debatiendo sobre estas actualizaciones y comentando de si puede que sean unas mejoras tan importantes como las del año pasado, que recordemos los saltos que dio hacia adelante el equipo McLaren. Y por ese motivo Andrea Stella ha querido salir a tranquilizar a sus aficionados diciendo que en absoluto no va a ser tan grande como los pasos adelante que dieron el año pasado. Esta actualización no será tan grande como las dos que hicimos el año pasado en Austria y Singapur, pero debería ser un paso adelante decente, debería ser notable y no puedo decir mucho más, porque si no hablaríamos de cifras y en ese sentido me gustaría mantener la confidencialidad. Pero digamos que no es tan grande probablemente como Austria o Singapur del año pasado, pero será perceptible si las cosas se corresponden con nuestras expectativas, los números que vemos en el túnel de viento, por ejemplo, y las simulaciones por ordenador. Pero ya durante la pretemporada se mató muchos periodistas, muchos informadores mataron a Aston Martin por decir que el salto que dan de 2022 al 23 no se iba a poder dar y efectivamente ahora McLaren nos dice lo mismo. ¿Por qué? Es que es muy sencillo. McLaren el año pasado, ¿por qué da un salto tan grande? No es solo la mejora que tú des, sino con respecto a tus rivales. Pues al final es muy sencillo. Dan dicha mejora porque están en una posición más mala. Cuando ya estás en una posición mejor es cada vez más difícil mejorar. Entonces no puedes dar esa mejora. Si McLaren la diera, McLaren pasaría a ser el equipo dominador, no peleando con Red Bull, pasaría a dominar. Entonces, obviamente, lo del año pasado no se puede repetir. Ojalá viéramos algo por el estilo, pero por verlo otra vez, básicamente. Pero no se va a dar ese caso. Entonces, esto es lo que nos comenta también un Andrea Stella que, por cierto, dudan de si las actualizaciones que van a introducir funcionarán todas o no. Y esto es algo que ya os hemos hablado del año pasado, y es que todo lo que introdujo McLaren el año pasado funcionó a las mil maravillas, pero no tiene por qué ser siempre así. Puede haber algo que tú introduzcas y que falle. Lo estamos viendo, por ejemplo, con Mercedes. Han cambiado radicalmente el concepto, en teoría iban a volar, pero otra vez han fallado. Lo hemos visto con Aston Martin, ¿no? El año pasado, con actualizaciones que metían, que les iba a dar un gran progreso y que no mejoraban tanto. Lo vimos con Ferrari. Por ahora las mejoras que han introducido les fueron bien. Y en el caso de McLaren, todo lo que metieron el año pasado fue bien. Por eso también mejoran tanto. No solo porque trajeron muchas mejoras, porque fueron muy efectivos, sino porque es que además todo lo que trajeron funcionó a las mil maravillas. Y esto es lo que comenta ahora Andrea Stella, que podría no ocurrirles. No es que no les vaya a ocurrir, ellos no lo saben, ellos sus datos, su túnel de viento les está diciendo que lo que van a introducir es positivo, pero habrá alguna vez en las cuales pueda que no ocurra. Siempre es una gran incógnita porque aunque el porcentaje de aciertos de esta correlación ha sido bueno en los últimos 12 meses, siempre hay posibles sorpresas. Además, queremos traeros unas palabras que ha dado Otmar Szafnauer, ya sabemos, ex team principal del equipo Alpine. El año pasado lo cesaron después del Gran Premio de Bélgica, a mitad de temporada, justo antes del parón veraniego. Eso ya lo estuvimos viendo la pasada temporada y ha hablado ahora. Szafnauer ha respondido a las críticas que ha hecho Bruno Famin, su sustituto dentro del equipo Alpine. ¿Qué es lo que ha dicho Bruno Famin? Bueno, pues ha hablado acerca de la situación actual del equipo francés, diciendo que los responsables del mal coche que se ha realizado son Otmar Szafnauer y el equipo que echaron después de él, que ahora también Szafnauer hará referencia sobre todo a Alan Permane. Comenta que ellos fueron los culpables porque ellos fueron quienes iniciaron todo ese proceso y cuando ya han llegado a este año y ha habido problemas, pues han tratado de solucionarlos, pero ellos fueron quienes empezaron, como digo, el desarrollo de este coche que estamos viendo a un Alpine que están siendo el último equipo. Esto ha sido lo que ha comentado Bruno Famin y la respuesta de Szafnauer es la siguiente. Después del descanso del parón veraniego, comenta, todo el mundo se pone a pensar en el coche del año que viene. Puede que cambies una bañera del pontón se refiere, que cambies la geometría, que pases de una biela de tracción a una biela de empuje, cambias cosas. Y cuando lo cambias, lo haces principalmente por el beneficio aerodinámico. Así que ahora empiezas con los cambios de modelo y empiezas a hacer diferentes experimentos que no se aplican necesariamente al coche de este año. Es lo que pasó en Renault.
Stroll. Alan Permane, que ahora Alan Permane está en Racing Bulls, Alan y yo nos fuimos en julio y después de irnos empezaron con el coche del año siguiente. Y Pat Fry, que está ahora mismo en Williams, también había dimitido ya para aquel entonces. Así que, para los desinformados, hablando acerca de Bruno Famine, se puede decir que todos estos problemas fueron causados por esos tipos, pero yo no lo creo. Aquí yo lo único que voy a aportar es, si Alpine empezó a desarrollar el coche del año siguiente después de Bélgica, es un problema muy grande, ¿eh? Así se explicarían muchas cosas. Que sí, se refiere a que primero pues haces las pruebas, comprobaciones y demás, y luego ya empiezas con el meollo de verdad del coche, pero el meollo de verdad del coche se empieza ya mucho antes a empezar. Hoy en día ya están empezando a hacer... Bueno, obviamente 2025 es que es característico porque tenías que empezar cuanto antes para olvidarte 2025 cuanto antes y empezar con 2026. Pero ya están con el desarrollo de 2025. Si Alpine no empieza con el desarrollo del coche siguiente hasta verano, vas muy atrasado al resto. Ya no sé quién será la culpa, ya no sé si es la culpa de Szafnauer, si es la culpa de Famine. Yo os diría que es de ambos, porque por mucho que Famine eche balones fuera, si tú eres el team principal al final de temporada y no has visto que lo que estáis haciendo va mal, es tu culpa también, por supuesto, pero bueno, que yo sobre todo aportaría eso, aportaría el hecho de, si empiezas después de Bélgica, es que vas bastante mal. Además, para finalizar, lo último a comentaros sobre este fin de semana en Miami, hay una reunión programada entre Andretti y la Fórmula 1 y Liberty Media para conseguir entrar. Sabemos que Andretti sigue empujando, sabemos que Andretti, pese a recibir el no, han abierto una nueva instalación en Silverstone, han hecho comunicados, han demostrado su interés por llegar todavía a la categoría. Ojalá acaben consiguiendo llegar. Es un equipo que clarísimamente está interesado en entrar en Fórmula 1 y que yo de verdad sigo diciendo que aportarían un valor incalculable a la categoría. Más allá de ahí, sabemos que recibieron ese no y va a haber una reunión ahora que están detallando como clave para intentar llegar a la Fórmula 1. Yo cada vez creo que es más posible comprar ese equipo Alpine, que veremos en qué situación se queda, pero que a lo mejor no te es muy difícil convencerles para que te lo vendan. Independientemente de ello, pues bueno, Andretti sigue empujando, Andretti sigue intentando entrar. Ojalá entren como un 11º equipo, como un equipo aparte independiente, y que en esa reunión clave para 2026 puedan acabar consiguiendo entrar a la categoría. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber tu opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que seguiremos realizando. Nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.